Buenos días, estudiantes de economía, bienvenidos a esta sesión de aprendizaje titulada La teoría de la oferta o del productor. Siempre empiezo mis clases retroalimentando las sesiones anteriores y la sesión anterior se trataba sobre la teoría de la demanda o del consumidor, totalmente distinta pero se unen. La teoría de la demanda empezaba primero hablando sobre un agente económico muy importante que son los consumidores o estas unidades consumidoras también conocidas que son las familias. Y es que en el hogar es donde se toman las mayores decisiones con respecto al consumo para poder satisfacer la necesidad. La demanda se definía como la decisión que toman los consumidores respecto a cuánto consumir de un determinado bien. Esta demanda se caracterizaba, en primer lugar, reflejando la conducta racional de los consumidores y también teniendo en cuenta de que existía una relación indirecta e inversa entre el precio y la cantidad demandada. Asimismo, podríamos explicar de que la función de la demanda se encontraba explicada o determinada por 5 variables independientes. La primera es el precio del bien, el ingreso disponible, los gustos y preferencias de los consumidores, el precio del bien sustituto y el precio del bien complementario. Muy bien. Veíamos también que existía unos cambios en la demanda, ¿no? Teniendo en cuenta que no iba a variar o conocido como el ceteris paribus. Cuando aumentaba la demanda, cuando aumentaba en este caso la demanda, aumentaba el ingreso, mejoraban los gustos y preferencias, aumentaba el precio del bien sustituto, pero disminuía el precio del bien complementario. Es cuando la demanda incrementaba o se desplazaba hacia la derecha. Pero ¿qué pasaba cuando esta demanda se desplazaba hacia la izquierda, no? O cuando disminuía la cantidad demandaba, pues disminuían los ingresos, disminuían los gustos y preferencias de las personas, disminuía el precio del bien sustituto y aumentaba el precio del bien complementario. Veíamos también que la demanda se clasificaba en una demanda constante, en una demanda estacional y en una demanda conjunta. Dentro de esta demanda constante, su mismo nombre lo dice, permanecía el nivel de ventas constante, no había ninguna variación. Igual en el tema de la demanda estacional tenía que ver mucho con las fluctuaciones que se daba de un periodo a otro. Y la demanda conjunta era aquella que relacionaba dos o más bienes al bajar o subir la demanda. Luego, por último, veíamos las elasticidades precio de la demanda, las cuales se dividían en una serie de tipos, como la demanda relativamente elástica, que era mayor a 1, la demanda relativamente inelástica, que era menor a 1, la demanda de elasticidad unitaria, la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente inelástica. Eso es lo que corresponde al tema o a la sesión anterior. En esta sesión vamos a ver la teoría de la oferta o del productor. Vamos a ver a un agente económico también importante que son los productores, los que fabrican, los que producen bienes y servicios para destinarlos a los mercados y luego las familias lo puedan adquirir para poder satisfacer sus necesidades. Asimismo, la teoría de la oferta o teoría del productor es una función que nos muestra el comportamiento del productor o vendedor. La oferta también nos muestra las distintas cantidades que están dispuestas a ofrecer los productores a diferentes niveles de precios que existen en el mercado. En este siguiente tema de economía vamos a ver la teoría del productor o también llamada la teoría de la oferta. Los productores. Los productores
forman parte de lo que es la teoría de la oferta o la teoría del productor. Los productores son aquellas empresas o personas o instituciones que pueden ser de carácter público o privado, que van a transformar una serie de recursos productivos en bienes o servicios que van a ser útiles para la sociedad. También los productores son quienes realizan cualquier actividad económica que va a aportar un valor agregado. La oferta. ¿A qué se denomina la teoría de la oferta o conocida como la teoría del productor? En este caso, la oferta es una función que nos va a indicar las diferentes cantidades de una mercancía que los productores desean y pueden vender a diferentes precios en un tiempo determinado. También se le puede definir a la oferta en economía como la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes o oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. La teoría de la oferta o la curva de oferta tiene una pendiente positiva, es decir, hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Es decir, si mayor es el precio de bien, mayor es la cantidad ofrecida por los productores. Recordemos que a diferencia de la demanda, acá hay una relación directa entre cantidad y precio con respecto al productor. Características de la oferta. Existen dos tipos de características de la oferta. Una de las características de la oferta es que esta es un reflejo de la conducta racional de los productores, los cuales buscarán vender aquella cantidad que aumente sus ganancias. Y la otra característica que posee la oferta es que este término hace referencia a una curva con una pendiente positiva, debido a la razón directamente proporcional que se da entre la cantidad ofertada y el precio. La cantidad ofertada. La cantidad ofertada es la cantidad que un bien o servicio de los ofertantes desean vender a un determinado precio. Esta relación entre cantidad ofertada y precio se conoce como oferta. La función de oferta, ¿en qué consiste? Los determinantes de la oferta se presentan a continuación. En primer lugar, la oferta está en función del precio del bien, está en función de los costos de los insumos, está en función de la tecnología, está en función del clima y por último está en función de los impuestos. El precio del bien se relacionan de acuerdo a los factores que afectan a la oferta. Los costos de los insumos se dan a través del precio de los factores de la producción. La tecnología son los conocimientos humanos que afectan la productividad. El clima se le define como los cambios atmosféricos que afectan la producción. Como último determinante de la oferta se encuentran los impuestos. Estos impuestos se dan de dos maneras, mediante el impuesto general a las ventas o IGB o mediante el impuesto selectivo al consumo. La función de la oferta. La función de oferta se encuentra determinada ¿por quién? Por el precio del bien, por los costos de los insumos, por la tecnología, por el clima y por los impuestos. La curva de oferta nos muestra las combinaciones que existen entre el precio y la cantidad ofertada que un vendedor ofrece por un bien o un servicio.
Ley de la oferta. La ley de la oferta. La ley de la oferta consiste en que existe una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Clases de oferta. La oferta conjunta es aquella oferta que una va a afectar a la oferta del otro. Ejemplo, cuando hay un aumento en el precio de la gasolina, va a implicar que aumente el precio de los productos y servicios de primera necesidad, y también hay un aumento de pasajes en el servicio público de transporte. Cuando hablamos de la oferta sindicada, es aquella oferta que se realiza cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, la oferta de prendas de vestir por un cambio de estación, en este caso casacas y chompas. También vamos a encontrar la oferta de ventas, que es aquella oferta que se realiza para conseguir nuevos consumidores. Ejemplo, la oferta de camisas por el Día del Padre. Seguimos con la clasificación de la oferta. La oferta concertada consiste en que varias empresas en condiciones acortadas promueven la oferta de un bien o de un servicio. Por ejemplo, se encuentra aquí la oferta de productores de aves. Por último, se encuentra la oferta fingida, conocida también como oferta asterisco. Aquí anuncio un precio de venta para luego cambiarlo, una vez que se incrementan los consumidores. Se usa un poco de stock. Los costos de producción. ¿Qué entendemos por costos de producción? Los costos de producción es el flujo nominal que las empresas deben realizar para tener los insumos y los factores que le permitan realizar el proceso productivo. Los costos de producción dependerán principalmente de la cantidad de recursos empleados y del precio que tengan los mismos. Clases de costos. Los costos se clasifican en costes fijos y costos variables. Los costos fijos totales son aquellos costos que no dependen directamente de la cantidad producida, de tal manera que solo existen a corto plazo. También se les llama costos generales o costos hundidos, debido a que una empresa está inoperativa por un tiempo. La pérdida resultante será igual al coste fijo. Por ejemplo, gastos administrativos, gastos financieros, alquileres, algunos sueldos, la seguridad industrial, etc., son considerados costos fijos. Los costos variables totales son aquellos costos que dependen directamente de la cantidad producida, aunque no necesariamente en la misma proporción, existiendo a corto y largo plazo. También se les llama costos operativos o gastos de fabricación. Ejemplo de estos costos variables totales se encuentran los salarios por mano de obra directa, insumos, suministros, energía y depreciación de activos. El costo total es la suma de los costos fijos y variables para cada nivel de producción. Es importante también tener en cuenta que si la empresa produce 0 unidades, se va a cumplir lo siguiente, que el coste total sea igual al coste fijo. El coste medio total, llamado también costo promedio, costo unitario o precio de costo, es indispensable para todo aquel que quiera poner un negocio, calcular el precio de venta de su producto y compararlo con el precio de venta del bien. Así podríamos saber en qué situación se encuentra la empresa. Importante porque el coste medio total va a medir la eficiencia y el rendimiento de la producción.
dependiendo si el precio de venta es mayor al coste medio, el precio de venta es igual al coste medio o el precio de venta es menor al coste medio. El coste medio fijo significa dividir el coste fijo entre la cantidad producida. El costo medio variable, o también llamado costo variable medio, es el cociente resultante de dividir el costo variable entre la cantidad producida. El costo marginal es el costo de producir la última unidad y permite también adoptar la decisión del óptimo de producción.